Buenos días, mi nombre es Luz María Rodríguez, soy profesora de la Universidad Simón Bolívar, trabajo en la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas y actualmente soy la presidenta de la Sociedad Venezolana de Espeleología. Muchísimas gracias a los organizadores del Congreso de Espeleología en Colombia, al público presente que en estos momentos se encuentra conectado en el marco de este importante congreso. Y el tema con el cual voy a estar en esta conferencia son las experiencias compartidas entre las comunidades rurales y la Sociedad Venezolana de Espeleología en los últimos años. Voy a iniciar con una breve introducción en el marco del contenido de esta presentación, en donde estaré conversando sobre las tareas de exploración de la Sociedad Venezolana de Espeleología, el levantamiento topográfico, la socialización del conocimiento espeleológico entre la Sociedad Venezolana de Espeleología y las comunidades, y lo que me compete en este momento, que es estas experiencias compartidas entre la sociedad y las comunidades con 5 casos en el norte de Venezuela, 2 casos en el estado Falcón, en el estado Monagas, un caso en el estado Falcón, un caso en el estado Aragua y un caso en el estado Miranda. Vamos a iniciar con la introducción. La Sociedad Venezolana de Espeleología cuenta con más de 54 años de ininterrumpida labor. En el marco de estos 54 años, pues, la exploración subterránea ha sido nuestro objetivo, nuestro norte, como es todas las organizaciones o todos estos grupos espeleológicos que nos encanta este mundo subterráneo. He colocado estos 4 ítems porque cada expedición realizada en cavernas inexploradas es considerada una puerta al conocimiento y al aprendizaje. En cada una de estas expediciones, los vaquianos, los pobladores han sido parte de estas exploraciones, y por eso traía a cotación estos 5 casos como ejemplos de lo que las diferentes grupos ecológicos o sociedades espeleológicas, cuando estamos compartiendo con la comunidad, es un aprendizaje mutuo. Por eso también colocaba allí la hermandad entre los integrantes de la sociedad venezolana, ha sido fundamental en las expediciones. Y otro punto importante, aunque generalmente nuestro objetivo inicial es hacer los levantamientos topográficos, hay en paralelo otros objetivos que se van uniendo, independientemente de que la cueva o la cavidad que estamos explorando sea pequeña o sea grande. Hay estudios bioespeleológicos, geoespeleológicos, antropoespeleológicos, ecológicos o multidisciplinarios, en donde se integran estos diferentes ramas de la espeleología, y es un aprender mutuo entre las comunidades y la Sociedad Venezolana de Espeleología cuando hacemos estas expediciones. Lo que les muestro allí, que es el mapa geológico de Venezuela, les estoy haciendo un detalle de las zonas en donde se concentran las zonas kársticas de Venezuela. En esta oportunidad, la conferencia es sobre el norte de Venezuela, no estaremos conversando sobre el sur de Venezuela. Hay otras conferencias en las cuales se habla de las cavidades en el sur de Venezuela. En esta oportunidad vamos a estar con 2 casos en el estado Monagas, en esta zona que está aquí, donde hay unas importantes formaciones de caliza. Luego nos vamos a ir a un caso en el estado Falcón, en la Sierra de San Luis, en el Parque Nacional Juan Crisóstomo Falcón. Y finalmente, los 2 últimos casos los voy a estar presentando en el centro de Venezuela, uno en el estado Miranda y otro en el estado Aragua. No vamos a estar conversando sobre este caso, que también son zonas kársticas, una zona bien importante de zonas kársticas,
que la tenemos precisamente en límite con Colombia, que es la Sierra de Perijá, en el estado Zulia. Eh, entonces, dentro del área de estudio, como les venía comentando, los dos primeros casos es el caso de la Cueva del Guácharo, que es una cueva bien importante para Venezuela y a nivel de Latinoamérica es bastante conocida. Tenemos también un caso de la Cueva del Hormiguero en Guanaguana, también que es una cueva que se exploró en el año 2011, bien importante por un apoyo o una solicitud de la comunidad. Luego seguimos con en el estado Falcón, en la Sierra de San Luis, con la cima de mayor desnivel en el estado Falcón, en el norte de Venezuela. Y como les comentaba, bueno, finalmente presentamos un caso en el estado Aragua, que es la cueva de San Sebastián o Cueva de Lourdes, que es una cueva también muy importante desde el punto de vista histórico, religioso. Y cierro con una cueva relativamente pequeña, pero desde el punto de vista histórico para la comunidad, también muy importante en la zona de Los Teques, en el estado Miranda. Vamos a iniciar con el caso 1 en el estado Monagas, que es la Cueva del Hormiguero. Es una cueva bien interesante desde el punto de vista geológico, hidrogeológico y la importancia para la comunidad. Este caso fue la Sociedad Venezolana de Espeleología, fue contactada eh, a través del coordinador en su momento del Consejo Comunal, que era el señor José Bolívar. Él nos contactó y quería que ellos nos decían que, bueno, que cerca de su comunidad se encontraba una cueva de la cual emanaba una quebrada y ellos querían saber si de esa quebrada el agua podía ser utilizada para la comunidad como agua para tomar, como agua de uso común. En función de esto, cuando revisamos el catastro espeleológico, pudimos observar que la cueva no estaba topografiada. Nos acercamos hasta el sitio, es un recorrido de aproximadamente desde Caracas, estamos a como a 7 horas al estado de Monagas para llegar hasta el sitio en donde se requería hacer la exploración. Eh, la cueva se encuentra en la comunidad de Río Chiquito, en la población de Naguanagua, y cuando llegamos al sitio, la comunidad nos esperaba, llegamos un poco tarde, sin embargo, ese mismo día empezamos a trabajar con los mapas, a ubicar el sitio, a explicarle a la comunidad tenía muchas interrogantes, y les dijimos, mira, parte de estas interrogantes seguramente van a ser aclaradas cuando estemos haciendo la exploración. Al día siguiente, teniendo todo listo, nos acercamos al sitio. Como les decía, la cueva se desarrolla en parte sobre una quebrada afluente del río Aragua, entonces uno tiene que caminar por a lo largo del río Aragua, llega hasta cierto punto en donde uno se desvía para llegar a esta quebrada, y cuando llegamos al sitio ellos nos dicen, mira, nosotros, la mayoría, ninguno había entrado en la cueva, a pesar de que la cueva se encuentra relativamente cerca de la comunidad con nosotros. Es una cueva que en época de sequía es muy bonita, es una cueva realmente espaciosa, con una quebrada interna, que es una cueva activa, es una cueva todavía en formación. Y, y bueno, cuando hicimos el recorrido, junto con la comunidad a todo lo largo de la cueva, pudimos observar algunas cosas. Entre una de ellas fue que en uno de los salones de la cueva encontramos troncos de árboles entre 3 metros de largo. Algunos se encontraban en condiciones precarias, mientras que otros se encontraban un poco más recientes. Esto nos dio a entender que en época de lluvias, en época de crecida, es un riesgo entrar a esta cueva porque es una cueva que trae consigo troncos de grandes dimensiones y que no es recomendable que en época de lluvia pues se visite la cueva. Otra de las particularidades que pudimos observar a medida que hacíamos la exploración y hacíamos la topografía es que la cueva se desarrolló a lo largo de una falla geológica, lo que es la galería principal,
el techo de la galería, vamos observando lo que es la brecha de falla, la zona de falla, a todo lo largo de la galería principal. Entonces, desde el punto de vista geológico es bien interesante porque uno tiene la posibilidad de caminar a lo largo de una falla, pero internamente dentro de una cueva, viendo esa brecha de falla en el techo de la galería. Por otro lado, desde el punto de vista del interés que presentaba la comunidad, si el agua se podía utilizar para la comunidad, pues también quedó aclarado y le dijimos, mira, sí es un agua muy limpia y es un agua que puede ser utilizada. También tuvimos la posibilidad que junto con la comunidad se realizó el levantamiento topográfico y luego de haber hecho toda la exploración, de haber hecho todo, todo este estudio, de haber explicado a la comunidad la importancia desde el punto de vista ecológico por la fauna que se encuentra dentro de la... hay frinos, hay murciélagos, encontramos diversa fauna que era importante también que ellos conocieran un poco sobre la fauna que es característica en una cueva y al final ellos nos esperaban en la comunidad con un almuerzo cena donde tuvimos otra vez de nuevo la posibilidad de compartir con ellos, explicarles un poco todas estas dudas que seguían saliendo y finalmente, luego de haber hecho la exploración, eh, todo este trabajo se encuentra actualmente publicado en uno de los boletines de la sociedad, que es el Boletín 44, en donde el trabajo realizado está explicado dentro del área de catastro. Seguimos con el caso 2 en el estado Monagas, en la cueva del Guácharo. Es una cueva bien importante para Venezuela, para Latinoamérica también. Es la primera cueva estudiada científicamente en el país por Humboldt y Bonpland en el año de 1799. Es habitada por una numerosa población de guácharos y precisamente es en esta cavidad o en esta cueva del Guácharo en donde es descrita por primera vez científicamente esta ave. Es una cueva que realmente, eh, desde el punto de vista turístico, es la primera cueva que tiene Venezuela con unas condiciones desde el punto de vista eh, de infraestructura para recibir a turistas. En el año de 1949 fue decretada Monumento Natural. Como les comento allí, es la caverna que posee los espeleotemas mejor desarrollados y con formas muy variadas. Su topografía se publicó por la Sociedad Venezolana de Espeleología en dos episodios. Desde el año de 1968 se iniciaron los estudios del levantamiento topográfico, se hizo una primera fase que fue todo lo que fue la parte no turística y una segunda fase de todo lo que fue la parte de la parte no turística y la parte turística. En la parte turística tiene alrededor de unos 2 kilómetros de desarrollo y en la parte no turística tiene alrededor de unos 8 kilómetros de desarrollo. En total tiene 10 kilómetros de desarrollo esta importante cueva. Y en esta oportunidad, el caso se los presento porque en el año 2015 hubo algunas solicitudes de que desde la zona que es turística, se estaban llevando los turistas, se habían llevado o habían arrancado algunos espeleotemas y en función de eso, parte de lo que es la zona turística la cerraron. El Instituto Nacional de Parques nos pidió en el año 2018 que hiciéramos una inspección a la zona. En esta zona es conocida como la zona del silencio porque toda esta zona es la zona de guácharos, pero aquí hay una pequeña entrada que no permite pasar para acá los guácharos. Entonces, esta era la zona que estaba cerrada en su momento y en el marco de esta solicitud de inspección hicimos varias actividades en esta visita. En primero, ¿qué hicimos? Hicimos unos talleres a la comunidad en donde participaron los guías de la cueva, participó el personal directivo del Instituto Nacional de Parques y participaron miembros de la comunidad que han sido protectores también de la cueva del Guácharo en Caripe, en el estado Monagas.
Luego de que dictamos todos estos talleres, pues la idea era que junto con la comunidad, con los guías de la cueva y los representantes directivos de Imparques, hiciéramos una visita de inspección en la zona turística y en función de eso estuvimos observando los sitios en donde había sido precisamente antropizado o habían cortado los espeleotemas y la idea era saber si esos espeleotemas habían sido cortados recientemente o habían sido cortados en épocas con años anteriores. En función de eso hicimos un recorrido a todo lo que fue la zona turística junto con los guías y fuimos analizando los diferentes sitios y viendo si eran fracturas recientes o cortadas recientes para poder generar posteriormente ese informe que requería el Instituto Nacional de Parques y tomar la decisión si se reabría ese espacio que es turístico, pero que había estado cerrado desde el año 2015. Luego de que hicimos toda esta inspección, también hicimos un recorrido, solo un grupo reducido a la zona no turística, con el objetivo de tomar fotos que estuviesen actualizadas de todo lo que es la zona no turística, para que desde las fotos los visitantes pudieran conocer estos hermosos espeleotemas que afloran en la zona no turística y que no pueden ser observados físicamente, pero que a través de una fotografía se les puede explicar desde los guías, desde forma educativa, tanto a los niños de las escuelas también, el patrimonio tan importante que tienen como es la cueva del Guácharo en el estado Monagas. Eh, y bueno, finalmente, luego de que se hizo ese recorrido, se hizo esa inspección, se generó ese informe, pues hicimos un cierre con todo el grupo participante y bueno, es un trabajo del cual estamos en constante eh, apoyo tanto al Instituto Nacional de Parques como a las comunidades. El tercer caso que les presento es en el estado Falcón. Como les decía al principio, es la cima, el Tón del Guarataro, es una cavidad de menos 305 metros de desnivel, es la mayor en desnivel que tenemos en el norte de Venezuela. Tiene un desarrollo total de 600 metros y se encuentra muy cerca de la población de Curimagua. Se encuentra dentro de lo que es el Parque Nacional Juan Crisóstomo Falcón, en la Sierra de San Luis. Y el objetivo aquí, pues, era también fue un trabajo compartido en conjunto con, donde tuvimos un importante apoyo de los líderes o guardaparques del Parque Nacional Juan Crisóstomo Falcón, del grupo participante, el único que había visitado esta cima en su momento era Rafael Carreño, los demás era por primera vez que íbamos. Es un sitio espectacular, es un sitio que cuando uno llega y ve esa boca de 12 metros de diámetro, es impresionante el estar allí. Y el objetivo que queríamos ver era en qué condiciones se encontraban todos estos speed que habían sido colocados en expediciones anteriores y si se podían continuar reutilizando para próximas expediciones en donde queremos hacer un levantamiento de la columna estratigráfica. Pues, como les decía, es la cavidad primero de mayor diámetro, segundo de mayor desnivel en el norte de Venezuela. Sería muy importante poder hacer esta columna estratigráfica. En esta primera visita fue casualidad que ocurrió previo a la pandemia. Se hizo a finales del 2018, hicimos esta salida. Y allí se observó que, bueno, que todos estos SPIC que se habían colocado pues estaban en muy malas condiciones, pues hubo la necesidad de instalar nuevos anclajes para poder hacer el descenso y, y quedaron listos para esta próxima expedición que la tenemos pendiente porque, bueno, vino la pandemia y todo se ha ido
en cierto modo retrasando. Otra de las características que también como experiencias compartidas entre la sociedad venezolana de espeleología y las comunidades es que eh, independientemente de que ya haya sido un sitio explorado o visitado, esto nos permitió a su vez conseguir nuevos datos de cuevas que no han sido exploradas, que no han sido topografiadas y que en su momento tuvimos la posibilidad de topografiar una cueva, que es la cueva La Caleta, pero nos quedaron, por el tiempo que teníamos tan corto, nos quedaron otras por explorar. Sin embargo, también como el ir hasta allá requiere de una logística, está también como a 6 horas de Caracas y requiere de toda una logística, pues tenemos todos estos datos pendientes por ir a topografiar. Ahora, el caso 4, que es el caso que les presento, más cerca en el centro de Venezuela, en el centro del país, muy cerca de Caracas, que es la cueva de San Sebastián de los Reyes o Cueva de Lourdes. Es una cueva también relativamente pequeña, no es tan grande, pero es una cueva que, como les decía al principio, desde el punto de vista histórico-religioso, es bien importante para la comunidad y quizás para el país también. Es una cueva que tiene un desarrollo de 500 metros de galería. En el interior de esta cavidad se encuentra un altar, un púlpito, un confesionario y anualmente para la época de febrero generalmente se hace una celebración de la misa en honor a la Virgen de Lourdes. Entonces el líder comunitario que de allí, el señor Joaquín Adarmes, también a través de la página web eh, nos, nos contactó y él quería que le dictáramos unos talleres a los líderes de la comunidad en el área ambiental y a la brigada ambientalista y a los protectores de la gruta sobre la espeleología y sobre cómo proteger esta cavidad que se encuentra tan cerca de la población de San Sebastián de los Reyes. En función de eso, entre el 2018 hemos iniciado también algunas actividades allí que han estado un poco paralizadas también por la pandemia. Primero iniciamos con unos talleres sobre espeleología básica, en donde estuvieron la comunidad participando y algunos líderes ambientales de la comunidad. Y luego con ellos mismos hicimos un recorrido. En la cueva estaban desde los niños que participan en la brigada ambientalista hasta las personas mayores que han sido los cuidadores de esta cavidad por su tradición de esta ceremonia eclesiástica religiosa que hacen todos los febreros de cada año en conmemoración de la Virgen de Lourdes. Acá les muestro lo que es el confesionario, lo que es el púlpito dentro de la cavidad. Y acá Rafael eh, presenta un poco a la comunidad todas estas geoformas, como son las estalactitas, las estalagmitas, que se van formando en la cueva, y cómo protegerlas y cómo cuidarlas. Es una cueva que también cuenta con poca fauna, principalmente murciélagos, lo que se ven allí, pero es una cueva realmente también en donde el carro puede llegar hasta muy cerca, es relativamente pequeña y puede servir también a nivel educativo para concientizar desde el punto de vista ecológico lo importante que son los ecosistemas dentro de una cavidad. Y bueno, finalmente lo que hicimos es, después del recorrido, pues hacemos la foto en donde aparecen los integrantes de esta salida. Y para cerrar, nos queda todavía un caso, pero al final de terminar de haber hecho todos los talleres en San Sebastián, tuvimos la posibilidad de que el señor Joaquín Adarmes nos dice, mira, hay otras cavidades muy cerca de acá que tampoco han sido topografiadas y no aparecen en el boletín reportadas. Entonces, en estas salidas hemos aprovechado, en estas salidas que hemos ido haciendo en estos 2 últimos años,
topografiamos la cueva de la Guama, topografiamos la cueva de Felipe Neri y nos quedan todavía otras cuevas pendientes por ir en función de cómo se vaya desarrollando las posibilidades de acercarnos hasta este sitio, porque bueno, está relativamente cerca de Caracas. El último caso que les presento de estas experiencias compartidas entre la Sociedad Venezolana de Espeleología y las comunidades es un caso en el estado Miranda, acá muy cerca también, en un sector conocido como Los Teques, que es la cueva Huaycaipuro. Es una cueva que también desde el punto de vista del desarrollo, pues es una cueva relativamente pequeña, pero que a nivel histórico, pues tiene una historia bien interesante, porque desde la época en que las comunidades indígenas habitaban la zona, se dice que Cacique Guaypuro se escondía en este sitio de los españoles. ¿Cuál era el interés aquí? Es precisamente tratar de preservar esta gruta desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista quizás también religioso. Es dentro de este, donde se encuentra este peñón, pues quieren construir un urbanismo, y el construir el urbanismo implica que pues toda esta zona iba a ser afectada. eh, lo que han sido los líderes comunitarios han hecho varias campañas, y esto ha permitido que hasta ahora pues esta constructora no haya podido iniciar el trabajo, y bueno, esperamos que se pueda salvar esta cueva, a pesar de que sea una cueva relativamente pequeña, pero es una cueva con un interés histórico muy importante para la zona. En el 2017, en las jornadas de espeleología que se realizaron en el marco de los 50 años aniversario de la Sociedad Venezolana de Espeleología, el señor Manuel Almeida, que es el cronista de la zona, participó con una ponencia donde nos daba a conocer toda esta importancia que tiene esta cueva, y por qué protegerla de esta construcción urbanística que se quiere hacer aledaña a la cueva. Eh, Como les coloco allí, no hay otras cuevas disponibles para promover en el sector este tipo de destino ecoturístico. Afortunadamente, las gestiones de la comunidad han atraído el interés de medios conservacionistas y representantes ministeriales de la zona, y bueno, por eso pues hasta ahora está parada la construcción, y bueno, esperamos que sea así y que pueda ser protegida. Con esto concluyo que todas estas experiencias, quizás aquí en esta conferencia solamente son 5 casos de estos últimos 10 años, me quise enfocar un poco más en los años más recientes, pero a todo lo largo de los 54 años de la Sociedad Venezolana de Espeleología son cantidades de experiencias, de aprendizajes que cada uno de los que hemos pasado en las diferentes etapas que ha pasado la Sociedad Venezolana de Espeleología, en las diferentes expediciones, ha sido un aprendizaje, ha sido un compartir mutuo. Y como les coloco aquí, de los 5 casos mostrados representan solo un breve ejemplo de las diversas vivencias intersectoriales, experiencias espeleológicas que han acompañado la ciencia ciudadana y viceversa. Para la SBE, en sus 54 años de interrumpida labor, el esfuerzo compartido forma parte de esta rutina de intensas relaciones humanas. El compañerismo, hermandad y el amor por la naturaleza, especialmente hacia los espacios subterráneos, son hilos invisibles que han conectado el aprendizaje compartido. Son múltiples experiencias. Aquí continúo y digo, cada sitio explorado ha engrosado el catastro espeleológico de Venezuela. Y desde hace unas 2 décadas, la autoría de las mapas incluye los nombres no solo del personal de la sociedad, ha incorporado también los nombres de los vecinos del sector que compartieron este recorrido y esta topografía, este levantamiento topográfico de estos mapas. El apoyo mutuo entre los espeleólogos y los habitantes de cada sector de exploración constituye una exitosa alianza que seguirá siendo parte de la integración de la Sociedad Venezolana de Espeleología con las comunidades y los hallazgos subterráneos. Desde cualquier
punto que lo veamos, ya sea bioespeleológico, ya sea ecológico, ya sea geoespeleológico. Es importantísimo cuando tenemos esa posibilidad de llevar el conocimiento a las comunidades, de que el conocimiento no se quede solo en un boletín científico, sino que las comunidades conozcan la importancia de tener estos espacios y de que estos espacios sean protegidos a nivel ecológico, que estos espacios sean lo más recuperados en cuanto muchas veces encontramos sitios en donde a sus alrededores están sucios, los han utilizado para lanzar basura. Entonces hacer esa concientización ecológica, hacer ese impartir o transmitir ese conocimiento mutuo en donde las comunidades nos dan sus experiencias y nosotros desde el área científica damos nuestras experiencias, damos esos conocimientos. Es impresionante, es de verdad es algo que se llena muchísimo de energía. Aquí estoy con los agradecimientos a todas estas personas que a lo largo de todas estas exploraciones que se han hecho, independientemente de cualquier parte de Venezuela en donde la Sociedad Venezolana de Espeleología haya estado, queremos agradecer enormemente a las comunidades, independientemente de donde nos encontremos, ya sea en el norte, en el oriente, en el centro, en el occidente del país, al Instituto Nacional de Parques. Junto con ellos hemos trabajado en diversidad de proyectos de cuevas que se encuentran en áreas protegidas, en parques nacionales. Y bueno, finalmente, muchísimas gracias por esta oportunidad de nuevo a los organizadores del segundo Congreso Colombiano de Espeleología, al público presente. Allí dejamos los contactos. Toda esta información científica está publicada en los boletines de la Sociedad Venezolana de Espeleología que se encuentran disponibles en la página web. Tenemos el boletín y tenemos el boletín Guácharo, ambos se encuentran disponibles en la página web. Allí están nuestras redes y muchísimas gracias desde la Sociedad Venezolana de Espeleología. Y bueno, hasta luego.